Una vez que la idea ya esté definida, los emprendedores suelen encontrarse con uno de los mayores puntos de dolor. ¿Dónde consigo el dinero para poder hacer realidad mi proyecto? Hay un número que grafica el problema. El 77,74% de los emprendedores argentinos considera que es difícil o muy difícil conseguir financiamiento en el país, incluso cuando más de la mitad de ellos quiere aumentar las inversiones en el país. Por eso, en Manual de Emprendedores, exploramos cuáles son los caminos que se abren a la hora de buscar financiamiento en la Argentina. En la Argentina, el abanico de opciones no es muy variado, en parte por los vaivenes económicos que tuvimos durante los últimos años. Quiero emprender, no tengo dinero y estoy apasionado con hacer esto. Cuando hay una idea que es valiosa, ¿por qué es valiosa? Porque hay mercado, hay consumidores dispuestos a pagar, hay una real oportunidad en la que meternos y explotar. En general podemos pensar que cuando todo eso se da, el dinero viene. Bueno, ahí deben estar pensando, bueno, ¿y cómo viene? ¿Cae del cielo? No, la verdad es que no. En contextos difíciles es desafiante encontrar capital. Y antes era sacar de un negocio para poner en otro. Era sacar de nuestro negocio principal para financiar esta compañía, esta nueva compañía. Para cualquier startup, no solo para la nuestra, para cualquier emprendimiento, la búsqueda de financiamiento siempre es una tarea titánica. Por un lado tenemos a los bancos. Sin embargo, piden tasas de interés muy altas, los montos suelen resultar insuficientes y se le exige a las compañías un mínimo de año de operaciones. El sistema financiero tradicional, los bancos, no se pueden considerar como un inversor riesgo, no financian proyectos. Hasta que no tenés una empresa consolidada de 2 años de facturación mínimo, cerrando balances y estadios contables, es muy difícil lograr que te den un préstamo. Por el otro lado tenemos el financiamiento público, pero suele haber pocas líneas de crédito, las tasas de interés también suelen ser altas y los montos de los préstamos suelen ser insuficientes para llevar adelante el proyecto. En tercer lugar tenemos los fondos de capital semilla, que trata de ayudar a los emprendedores a dar sus primeros pasos. Aunque por el otro lado suelen enfocarse en empresas con alto impacto, generalmente de base tecnológica. Que existen fondos de inversión, fondos Venture Capital, que están más abiertos a inversiones riesgo, como se lo considera cualquier proyecto, cualquier startup en su etapa inicial. En nuestro caso, concretamente, al inicio no conocíamos que existía ese instrumento, no conocíamos lo que era un corporate venture y fue mucha suerte. La aplicación fue muy sencilla, fue un formulario. Después de eso tuvimos que venir aquí a Buenos Aires, estar una semana en un proceso de selección, que también fue duro el proceso, pero no fue difícil, ¿sí? Y sobre todo fue muy positivo en cuanto a conocimiento adquirido. A partir de ahí lo más valioso creo que nos dio eso fue sobre todo entrar en ese ecosistema que desconocíamos, entender que hay un mundo de oportunidades y muchos instrumentos para las compañías y empezar a generar una red de contactos que antes no teníamos. Si bien tiene mayor riesgo en esa etapa, pero se pueden hacer de una porción de tu negocio, de ceder acciones de un porcentaje mayor en esa etapa. Además, la región no está muy explorada para los fondos que vienen del exterior, incluso cuando hay algunas organizaciones locales que están tratando de empujar al ecosistema. Como estas 3 alternativas suelen resultar una traba para los emprendedores, al final del día terminan recurriendo a los 2 métodos tradicionales: usar los ahorros propios o pedirle prestado plata a familiares y amigos. Y ese fue nuestro caso. Primero nuestros ahorros, después friends and family, familiares y amigos, después conocidos. Lo que se recomienda es empezar por lo que tenemos a mano. En la jerga emprendedora se conoce como las 3 Fs por su nombre en inglés: Friends, Family and Fools, que es amigos, familia y tontos. Lo más común de todo, como la mayoría, se comienza con ahorros propios, en el mismo momento o en un estadio posterior con algún crowdfunding FF, Friends and Family, digamos, pedirle
apoyo a familiares y amigos, después fue ya en conocidos de familiares y amigos. Fue mucho desconocimiento de nuestra parte porque no conocíamos que existían este tipo de instrumentos. Pedirle a la familia, pedirle a aquel tío que tiene plata, que tiene un excedente económico. Y lo cierto es que hoy el tema es como muy transversal. Hoy todo el mundo le gusta, le entusiasma a los emprendedores, con lo cual es probable que sea un poco más fácil conseguir ese primer dinero que necesitas para echar a rodar la idea. De hecho, en 2024, la Asociación de Emprendedores Argentinos le preguntó a los emprendedores cómo se financiaban y la mayoría de ellos respondió que con fondos propios. A la hora de invertir, el 78,29% dijo que usó ahorros personales, el 22,32% que utilizó las reinversiones de ganancias que generó su propia compañía, el 22,13% que le pidió prestado a familiares y amigos, el 9,82% pidió un crédito bancario para empresas y el 5,49% pidió un crédito del Estado. De hecho, el 23% de los emprendedores considera que la falta de capital inicial es el principal obstáculo que tienen a la hora de abrir un negocio. ¿Cuál es el consejo que les hubiese gustado recibir antes de arrancar a aquellos que ya estuvieron en su lugar? ¿Qué consejo me hubiera encantado recibir antes de empezar? Yo creo que viajar, estudiar afuera. Yo nunca trabajé en una corporación, nunca trabajé en una empresa tecnológica. Creo que tal vez hubiera sido interesante para entender y capacitarme de cómo es la vida del otro lado del mostrador de una startup, ¿sí? Puedo responder con qué yo aconsejo a cualquier emprendedor o emprendedora de que tengan sí o sí resiliencia absoluta y amar, estar apasionado a lo que te querés dedicar, porque eso va a mitigar cualquier posible fracaso, todas las trabas que te pueda poner el sistema en cuanto a burocracia, pero también el mercado, la situación macro de tu país o cualquier problema externo que pueda incluso venir fuera de tu país. La resiliencia necesaria para poder seguir te la va a dar amar lo que estás haciendo. Hay que entender que la búsqueda de financiamiento es un proyecto en sí mismo que necesita preparación, estrategia y mucha paciencia. En ese contexto, le preguntamos a los creadores cuál es la regla de oro del emprendedor argentino. Como regla de oro, así una sola, no me animo a que se la caracterice como tal, pero sí se podría asemejar bastante como regla de oro, es ser resiliente. La resiliencia es lo que va a hacer que ante cualquier circunstancia logres tu cometido. A ver, no creo que exista un emprendedor que lo haga, o sea, alguien que realmente quiere emprender, no alguien que está probando simplemente, alguien que realmente quiere emprender y que quiere dedicarse a lo que está emprendiendo. No quiero que llegue a pensar, bueno, si fracaso no importa. No creo que a nadie no le importe y realmente el fracaso va a doler más o menos y te puede afectar más o menos grave en tu vida, de acuerdo a lo que hayas puesto en juego. No solo de dinero, porque el dinero va y viene, puede llegar a volver menos, pero va y viene, pero realmente tu reputación, tu palabra, tu imagen y muchas veces hasta la de tu familia, porque cuando emprendés, hasta tu familia muchas veces está involucrada. Con lo cual, la resiliencia va a ser, la resiliencia absoluta va a ser de que no claudiques ante cualquier adversidad en el medio del camino. Yo creo que no soy tan inteligente, no soy lindo, no tengo muchas características, pero sí soy muy enfocado en persistir, intentarlo hasta que salga. Sí creo que he recibido mucha ayuda de la red de gente que está alrededor mío, ¿sí? Como te digo, en toda mi carrera, creo que lo más valioso fue escuchar al quien estaban alrededor mío y persistir, ¿sí? Persistir. Es como que el emprendedor está ahí golpeando una piedra y se queda golpeando hasta que la rompe. Y no sabes nunca si el próximo martillazo va a ser el que la rompa o no, pero creo que la clave fue quedarse golpeando hasta que se rompe.
entender que la búsqueda de financiamiento es un proyecto en sí mismo que necesita preparación, estrategia y mucha paciencia. Algunas de las claves que te pueden ayudar es mover las redes de contacto que tenés, tocar puertas e insistir, estar atento a nuevas líneas de financiamiento que se abren y participar de concursos abiertos para emprendedores. Pero lo más importante es nunca quedarse quieto. Nos vemos en el próximo capítulo de Manual de Emprendedores para conversar sobre cómo elegir los socios y no pelearnos en el intento.